Eh, cierro chat, cierro charlas. Ahí va entonces. Me reportan si la presentación se ve y si se me escucha bien. No, me parece que estoy compartiendo el software, perdón. Tengo tomado el cerebro. ¿Ahora? Todavía nada, Fede, ¿eh? Bueno, entonces mi internet che que está. Apago mi cámara. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. ¿Está? Sí, Bien. sí, sí. Ahí estamos. Sí, sí, Bueno, se ve. como siempre, si Mario estás vos presente y atento, interrumpime porque apagué el chat también. Y yo hablo. Y de última, no me molesta si alguno necesita interrumpirme, activa el micrófono y me interrumpe y pregunta, ¿no? Eh, entonces, hoy vemos la unidad 3 que es revelado digital, ¿no? Y desde esta unidad vamos a abordar un par de puntos importantes respecto del revelado, ¿no? ¿Por qué hacer un revelado? Algunas nociones básicas porque estamos lejos de sentir que agotamos el tema con la clase de hoy. Vamos a hablar sobre formatos de los archivos y algunos software con los que podemos abordarlos, técnicas de apilamiento, apilamientos de enfoque sobre todo, y otras posibilidades de apilamiento, ¿no? Algo ya vimos con la presentación de Mario la clase pasada. Eh, bien, y algún caso práctico como para ejemplificarlo y avanzar en eso. Bien, ahí está. Se me colgó la máquina para variar. Bien, entonces, lo primero eh, que, que nos deberíamos plantear es por qué revelar, ¿no? Revelar, entiéndase, por qué procesar una imagen si tenemos un aparato con todas las posibilidades de generar una imagen y administramos desde los comandos y tomamos decisiones en la toma y listo, ¿no? Por qué volver a hacer otro proceso, ¿no? Esa es la primera pregunta. Seguramente cada uno tendrá una posible respuesta. La única que no es aceptable es no aceptar el revelado por haragán, o por pensar que la foto se agota con el disparo, ¿no? Eh, Básicamente hay un flujo de trabajo, ¿no? Desde que la cámara captura la imagen, desde que importamos ese archivo crudo y otra información que va asociada a él hacia un dispositivo, y luego del procesado podemos hacer distintos tipos de exposiciones, ¿no? Ese archivo nativo, ese archivo crudo, eso significa RAW, siempre lleva asociado un montón de información que la cámara le adosa para poder revelarlo, para poder procesarlo, ¿no? Ahora vamos a ir viendo en cada uno de los puntos que tocamos cómo de ese archivo mochila, de ese archivo complementario del nativo, van a salir un montón de información que permita el mejor proceso de revelado y ayudar en las decisiones que tomemos. Ese proceso, ese revelado, lo primero que tiene como característica es que nos va a permitir un control preciso de muchos parámetros. Enseguida los vemos cuando repasamos las decisiones que toma el fotógrafo cuando aborda los distintos géneros de naturaleza, de fotografía de naturaleza, pero lo que es indiscutible es que cada uno de esos parámetros, desde el postproceso, se pueden manejar mucho más precisamente, ¿no? La exposición, sobreexponer o sobreexponer, lo que ya venimos hablando, que si bien es un proceso mucho más sencillo desde cualquier editor de imágenes, reencuadrar o corregir el horizonte, desde un archivo de postproceso, esas
correcciones se pueden hacer con otras virtudes. Ajustes de luces, ¿no? Si el archivo que estamos revelando, el RAW, el ajuste de luces tiene una gran cantidad de posibilidades. Corrección de aberraciones de lentes, entre otras aberraciones que puedan aparecer, ¿no? Polvo en el sensor, algún ruido digital, eh, aberraciones de varios tipos que tienen las lentes y que son conocidas porque sus construcciones están bien establecidas, entonces se agregan pasos estandarizados del proceso del revelado digital y esas aberraciones son corregidas y eso nutre muchísimo más a la imagen, ¿no? Es uno de los puntos fuertes también del por qué revelar, ¿no? Y no menos importante, que en el postproceso todavía nos quedan, en esto de tomar decisiones y aplicar una corrección de parámetro u otro, el punto de seguir experimentando y seguir creando, ¿no? Y de esa manera poder satisfacer un sinnúmero de, de objetivos buscados, ya que habíamos hablado de que la fotografía de naturaleza tiene muchos posibles objetivos buscados, ¿no? Bien, entonces, la, la primera pregunta es, el fotógrafo de cierto nivel ya no se plantea si va a revelar o no va a revelar, ¿no? Sí o sí, la toma la vamos a hacer en formato nativo, o por lo menos en formato nativo y también un JPG para el que quiera disponer de una salida rápida antes de pasar por el laboratorio digital, pero no se discute que ese es el camino y entonces esto debería afectar en toda la lista de decisiones para capturar la imagen, ¿no? En los distintos escenarios que fuimos abordando. Entonces, sin abandonar la postura creativa y técnica, o científica y técnica, a la hora de tomar decisiones, en todos esos puntos que estuvimos viendo, que yo se los traje de nuevo a la primera clase, que son puntos de toma de decisiones en las distintas fotos, nosotros vamos a poner un énfasis en que la foto no termina con el disparo, ¿no? Que hay un postproceso. Entonces, el triángulo de la iluminación, el triángulo, perdón, de la exposición, en exposición, en enfoque y en profundidad de campo, vamos a abordarlo con la misma eh, solidez de siempre, ¿no? El triángulo de la exposición nos condiciona, si estamos bien formados y conociendo el equipo, sabemos por dónde están las virtudes y las fortalezas del equipo, así que tratamos ahí de sacar el mayor provecho, ¿no? Respecto de la composición, por ejemplo, sabemos que algo podemos reencuadrar, que algo podemos corregir el horizonte, pero cuanto mejor expongamos de entrada el material que descartemos en la reencuadre o en la corrección de horizonte, por ejemplo, o en cualquier otra redecisión de la composición que tomemos, la pérdida va a ser menor, ¿no es cierto? Por ejemplo, volviendo a lo de la profundidad de campo, y que esta profundidad de campo está tan relacionada con los otros dos puntos del triángulo de exposición, vamos a poder decir en la profundidad de campo ponemos el énfasis sabiendo que quizás sí podemos tocar algo de la luz. Entonces, eh, es como que nos podemos tomar mayor licencia, si me aceptan la palabra, de saber que hay un proceso después del disparo que nos permita hacer ciertas maniobras para mejorar estos puntos, ¿no? Obviamente esto nos trae de nuevo, como siempre, a conocer muy bien el equipo fotográfico. Eso es la cámara y sus prestaciones, las lentes que tengamos y sus prestaciones, y en este caso yo le agregaría el software que vamos a usar, que sería parte de nuestro equipo, y la expertise que nosotros tenemos sobre ese software y las posibilidades que tenemos de intervenir en una foto luego de apretado el shooter, ¿no?
¿Qué les quiero decir con todo esto? Ya la toma de decisiones no la deberían ver como algo previo al shooter y nada más, sino que tomamos decisiones en pos de una captura de una imagen o varias, eh, pensando en que luego tenemos las virtudes del postproceso para intervenir sobre esta imagen, ¿no? El balance de blanco es lo mismo, como les mencionaba recién en el ejemplo de agregar solo luz artificial. Eso implica ver qué calidad y qué intensidad de luz vamos a poner, si hacemos con luces artificiales o si vamos a mezclar luces naturales que también tienen en las distintas horas del día temperaturas de color distintas, o junto con el balance de blanco, justamente esa evaluación del histograma que siempre decimos y que en la captura pensada en un postproceso, tiene mucho, mucho que ver cómo miramos el histograma, a ver si exponemos para las luces, exponemos para las sombras, tenemos el ojo puesto ahí, ya que el display de la cámara ya sabemos que nos miente mucho, ¿no? Nos miente mucho en el sentido de que es chiquita, de que es una pantalla de baja calidad, de que estamos en un entorno que posiblemente estamos acomodando el foco y la iluminación exterior, y el ojo se adapta, entonces mira el display y le parece ver una cosa y después en el postproceso, en una pantalla grande y con todos los parámetros en la mano para tocarlos, vemos que es otra. Entonces el histograma empieza a cobrar un protagonismo mayor, ya que en la toma de decisiones previa a la captura tiene que estar presente la- la delicada observación, aunque sea de reojo, como quien va a doblar y mira el retrovisor, igual uno le pega el vistazo al histograma y con eso sabe para dónde va, ¿no? Si expone para las luces y después recupera sombra, o si expone para la sombra, donde están los detalles más interesantes, total, mientras no quememos la foto en las zonas más iluminadas, pero bueno, para eso el histograma es un aliado, ¿no? Y obviamente la creatividad y la paciencia siempre van a estar en la toma de decisiones, ¿no? Pero en este punto lo traje de nuevo porque uno piensa la creatividad, se le agrega a la decisión de la toma asociada a todo lo que podemos hacer después en el postproceso, ¿no? Que son muchas las cosas. Y entonces, la primera pregunta es, ¿cómo vamos a exponer? ¿No? Ya que estamos ahí y pensamos, bueno, todo lo que puedo hacer después, ¿no? ¿Cómo vamos a exponer? Una opción es, como dije recién, exponer para las sombras, y después recuperar las altas luces. ¿eh? Eh, Ojo acá con el uso de flashes, sobre todo que el flash de relleno implica también conocer mucho el flash y cómo impacta, ¿no? Cómo lo sincronizamos, si los hemos rebotado, etcétera, en una suerte o al revés, exponemos para las luces, rellenando las sombras con flashes o no, pero siempre cuidando ese histograma, ¿no? Siempre, siempre mirando ese histograma que nos está indicando de una manera mucho más objetiva que la que nos devuelve el display, de la forma en que están llegando las luces al sensor y en qué cuantía, ¿no? En todo tipo de detalles. Es muy importante el uso del histograma, siempre, siempre es importante mirar el histograma, pero en este caso, cuando uno va a pensar la exposición en función de un postproceso, el histograma es la herramienta que nos permite saber a dónde vamos a tener la información más cuidada y a dónde vamos a ir a recuperarla en tanto y en cuanto quede impactado en el sensor, ¿no? Y obviamente volvemos y volvemos al punto de conocer bien el equipo, ¿no? En este sentido, un aspecto importantísimo que siempre estamos buscando a ver si le ponemos más o le ponemos menos, por ejemplo, la sensibilidad que vamos a usar en las ISO. Sabemos que a más ISO, muchas veces el rango dinámico se acorta o aparecen
algunas propiedades de la cámara que las tenemos que conocer, ¿no? Lo mismo, esos puntos del objetivo que nos conviene, ¿no? Ver dónde están el punto dulce, ver la hiperfocal desde dónde hasta dónde la podemos contar, primero por fórmula, después con experiencia. Es sumamente importante conocer el equipo porque vamos a exponer en función de todo lo que podemos hacer después en el postproceso, ¿no? Entre los que está hacer más de una exposición para una sola foto, ¿no? Ojo con eso también. Eh, por ejemplo, cuando la profundidad de campo no alcanza, ya habíamos visto un par de ejemplos en clases anteriores. Mario explicó muy bien en la fotografía macro, que es su fuerte, como una característica sobresaliente de la fotografía macro es la permanente escasísima profundidad de campo en cada toma, por lo que caemos en el uso de un revelado, ¿no? De un postproceso sumamente delicado en lo que se refiere a las necesidades que tenemos a la hora de tomar muchas fotos para después poder apilarlas, ¿no? Para hacer el focus stacking que nos explicaba Marito. Pero hay otras situaciones. Ahora hacia el final de la clase vamos a tomar un caso que además es por donde va a ir el trabajo final de este módulo, ¿no? Entonces el horquillado de enfoque se convierte en una herramienta más de las que tenemos a la hora de tomar decisiones en la exposición, ¿no? Que es, vamos a tomar más de una fotografía con un parámetro, en este caso el enfoque, modificado, ¿no? Más lejos, más cerca y más cerca aún, o todas las que haga falta. Mario hablaba eh, corregime Mario si exagero, de fotos macros que se hacen con apilamientos de más de 100 fotos para lograr una sola foto en el postproceso, pero que nos exige muchísimo a la hora de tomar decisiones en las fotografías que vamos a apilar, ¿no es cierto? Y Sí, Fede. entonces, sí, Fede, y a sabes ver, qué, yo antes de que pases a otro tema, lo que quería sí, agregar también, que vos estabas mostrando el histograma, que es importantísimo, que sí, está bueno que uno por ahí active el aviso de altas luces, ¿sí? Que eso también es conocer el equipo, como vos bien lo dijiste. Yo en muchas oportunidades tenía desactivado el aviso de altas luces y lo que sucede cuando uno está fotografiando con flash, que como ya les dije, fotografía macro es prácticamente con flash, es que por ahí hay muchos bichos con cutículas iridiscentes que es más fácil que sí, o muy el brillantes, reflejo sí, genere sí. altas luces y que queme la foto. Entonces está bueno tener activado eso. Sí, lo mismo para las sombras, ¿no? Sí, está bueno Sí, eso, totalmente. Mario. Depende de las cámaras, avisa en el mismo display pintando de otro color las zonas Así del es. sensor que están excedidas en su capacidad de retener información. Sí, gracias, Mario, la verdad que es muy atinado. Yo en realidad lo estaba por mencionar en la parte de postproceso, Ah, pero dale. sí, es cierto, ahí ya es tarde. Ahí ya nos enteramos tarde de que la toma tiene pérdida de información en algunas zonas o por exceso de luz, que no deja registrar los detalles, o por falta de luz, ¿no? Sí, Que gracias Mario. generalmente la gran parte de las cámaras te marca el exceso de luz en rojo y la falta de luz, los negros muy empastados en Sí, azul. bien. Sí, la mayoría tiene ese archivo. Gracias Mario. ¿Solo eso por ahora? Solo eso, Fede. Dale, seguimos. Entonces, caemos en el famoso archivo RAW, ¿no? Que no lo van a encontrar así con la extensión de RAW, porque RAW significa crudo, ¿no? O sin mucho procesado. Es el archivo crudo, quiere decir toda la información que captó nuestro sensor se vuelca eh, en el archivo que más información puede retener. No hay ningún archivo que le supere en posibilidad de postproceso al RAW. Ahora vamos a ver, hay otros.
todos son susceptibles de ser post-procesado, ¿no? Obviamente, como algunos alumnos preguntaron, casos tuvimos el año pasado incluso, gente que por defecto sacaba la foto y la guardaba en JPG. Ahí me ocupa menos lugar, ya está lista para usar, a mí me gusta, etcétera. Pero bueno, hoy en esta clase a ustedes les va a quedar claro el por qué. No importa que ocupe más lugar, no importa que haga más lento, no importa que nos exija otros manejos del hardware que estamos teniendo, pero es el camino más sano para poder sacarle mayor partido al postproceso, o sea, al revelado, ¿no? El archivo RAW. Eh, por lejos es el que más cantidad de información guarda, ¿no? Eh, Obviamente, no solo vamos a poder revelar los archivos RAW, vamos a poder revelar cualquier tipo de archivo, los JPG, que quizás sean, a pesar de que hay JPG poco comprimidos, todos son comprimidos y por ende en la compresión se pierde muchísima información, sobre todo en algunos manejos de algunos parámetros más que en otros, ¿no? El formato TIFF, si bien hay sin compresión o con poca compresión porque guardan una alta calidad, es muy usado en impresiones en general por las distintas capas de colores que manejan, etcétera, siguen siendo archivos mucho más comprometidos a la hora de poder sacar la información y manejarse, ¿no? El formato RAW abierto de Adobe, el DNG, también es muy versátil. Eh, Hay un PNG que se supone sin pérdida de calidad, pero tiene sus particularidades y obviamente que no tiene nada que hacer a la hora de compararlo con un archivo, un formato RAW, ¿no? Y otros que yo no los traje para no atisborrar y no hacer tan larga la clase, pero créanme que hay muchos, algunos de uso muy específico, sobre todo para disciplinas muy particulares, qué sé yo, hay una larga lista, ¿no? De otros formatos que pueden ser, pero los más generales son estos. Eh, Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. No quiere decir que un archivo JPG en todos los aspectos sea peor que un RAW, ¿no? Ocupa menos lugar, ocupa muchísimo menos lugar en comparación a la cantidad de espacio que ocupa. Por ahí está su fortaleza, sobre todo si pedimos compresiones no tan comprometidas, y que esa compresión guarde la mayor calidad posible. Ya lo creo que se ahorra muchísimo espacio, conservando mucha de la calidad de la fotografía, si acaso la fotografía fue bien pensada y bien expuesta. Es un archivo que tiene esas ventajas, tampoco lo vamos a demonizar, pero en el mundo del postproceso, el JPG es como el resumen, ¿no? No está bueno, no está bueno para ciertas cosas y ahora las vamos a ver. Como les decía, los archivos RAW no tienen esa extensión, simplemente se llaman así porque son crudos y cada marca de fotografía, de cámaras fotográficas, va a tener distintos tipos de archivos, ¿no? Eso es, entiéndase, un nombre que en vez de tener .RAW como extensión, va a tener para Canon, las dos rayitas juntas significarían cualquier nombre que ustedes le quieran poner o que la máquina los ponga por defecto. Para el mundo Canon, por ejemplo, es CR2 o .crw. Para el mundo Nikon es NEF o NRW. Para el mundo Sony es ARW, etcétera. Bueno, ahí les traje las marcas más conocidas. Obviamente que hay otras marcas que son muy buenas y cada una tiene muchas veces su propia extensión de archivo nativo, ¿no? Por una larga lista de condiciones que hacen que esas marcas luego puedan manejar cosas propias de la marca y de sus sensores, ¿no? Y de sus programaciones. Pero esas son las extensiones con las que van a ver ustedes cuando bajan el archivo RAW de sus memorias de las cámaras y las transfieren al dispositivo, normalmente una computadora, donde vayan a hacer el postproceso. Si no ven si no ven esa extensión, puede ser que sea porque tienen configurada el sistema operativo para que no les muestre, ¿no? Pero lo normal es que alguien que está más comprometido en el mundo informático, empieza a manejar archivos y cosas, tenga activado el hecho de que les muestre la extensión, ¿no?
Si no, al menos van a ver un icono. El sistema operativo detecta, así como detecta un archivo que es de texto, por ejemplo, de Word, ya les pone el iconito de la W celeste de Word porque dice, ah, este, aunque no les muestre la extensión, sabe que es un archivo de Word y le pone el dibujito, ¿no? De la misma manera, los archivos RAW pueden tener algún icono si ya lo conoce, o al menos le va a preguntar el sistema operativo, no tengo asociado ningún software para abrir este archivo, ¿con quién le querés abrir? Esa es una alternativa que les puede pasar y bueno, sepan que se trata de eso, ¿no? El archivo está ahí, tiene el nombre que ustedes le dieron, tiene otros atributos de la fecha de captura, de la última modificación, el tamaño del archivo. Muchas veces incluso tienen asociada la localización geográfica donde fue tomado, todos asociados al archivito, es una información sumamente interesante, ¿no? Eh, y que tienen que tener ustedes a la hora de administrar su información de su vida de fotógrafo, ¿no? Entonces, luego de que tenemos el archivo RAW generado, o sea, nuestra foto, lo tenemos descargado en el dispositivo en el que vamos a revelar. La gran pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Con qué software abordo esa tarea de revelado, ¿no? Revelado es el nombre que le quedó de la vieja fotografía química analógica porque había un negativo, muchas veces también un positivo, pero que no se podía ver directamente, entonces había que revelar lo que traía oculto, de ahí viene la palabra, pero entiéndase el postproceso, ¿no? Y ese postproceso lo vamos a hacer con algún software que entienda ese formato nativo, ese formato crudo de nuestra cámara, y que además nos permita cumplir los cometidos que nos planteamos, ¿no? Que no es otra cosa que obtener una mejor imagen o administrar algunos parámetros para sacarle mayor partido a la toma que sacamos o derivar distintos tipos de archivo, depende de lo que necesitamos, qué sé yo, de la misma foto original, hacemos un archivo más chico, más resumido, más, con menos información para hacer una presentación pública de oferta sin que eso implique arriesgar nuestro archivo original, que tiene derecho a autor, obviamente, y que podemos mezquinarlo, o ese mismo archivo luego lo sacamos con otro formato, por ejemplo TIFF, con mayor cantidad de información para mandarlo a imprimir, pero conservamos el archivo original, etcétera, 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 ¿no? Yo les traje una lista que tampoco intenta agotar de software con los que se puede abordar esta tarea del postproceso de la fotografía, ¿no? El CapCut es uno de los más conocidos, es gratuito. Yo hoy me volví a bajar una distribución, sabía que había una nueva distinta a la que yo tenía, está muy bonita, sugerido para los que no quieran entrar en gastos grandes, o al menos no al comienzo, y poder procesar sus archivos RAW, ¿no? También está obviamente el Lightroom del mundo de Adobe y de Photoshop, que junto con el Camera Raw son los exquisitos, digamos, los super software, obviamente son todos de pago. PhotoRAW es otro, Luminar, Seren Stacker, había mencionado Marito la clase pasada cuando habló de los apilamientos, del focus stacking, entre muchos otros, ojo, incluso el otro día me tocó con un celular de alta gama, que además de tener una buena cámara, traía asociado en el mismo sistema operativo una app que le permitía hacer una impresionante cantidad de administración de parámetros a la hora de revelar el archivo RAW que generaba la misma cámara, ¿no? Del celular. Me dejó sorprendido la cantidad de posibilidades que aparecían ahí. Pero bueno, volvemos a lo mismo, perdone que sea tan insistente en eso, conocer el equipo, en este caso es conocer el software, créanme que es mejor un CapCut de uso gratuito al que están reacostumbrados y le tienen tomado el tiempo, que un super Photoshop que de repente se los prestaron o están en una máquina ajena y no saben muy bien dónde están los parámetros, no logran sacarle mayor partido. Eh, Así es que acá tienen que probar.
probablemente para cumplir la tarea de la semana pasada y también la de esta, alguno de los software de uso libre les va a alcanzar y sobrar para realizar la tarea, ¿no? De todos modos, habíamos hablado con la coordinación que siempre ponemos a disposición. Hay un Photoshop comprimido que es exportable, que luego vemos con Mario y Bea a ver dónde podemos ponerlos a disposición para que lo bajen y lo ejecuten sin instalarlo incluso. Eh, Muy sugerido si quieren entrar ya a manejar parámetros desde el mundo de Adobe, que por cierto marca tendencias y siempre pone el norte para un montón de otras aplicaciones, así que no estaría mal si se animan y entran por allí, ¿no? Así es que vamos a ver algunos pasos básicos a la hora de revelar, ¿no? Haciendo la salvedad de que obviamente cada uno puede tener, del mismo modo que cuando va a tomar la foto, nadie les puede decir esa foto está bien o esa foto está mal, excepto en algunos puntos muy puntuales, qué sé yo, un fuera de foco, cómo ponen el sujeto, dónde hacen foco, qué más meten en su composición, siempre va a ser una decisión muy personal del fotógrafo que toma la foto, ¿no? Y de la misma manera, en el postproceso, cualquier cosa que ustedes quieran hacerle a la foto, es un poco una decisión personal. Pero claro, hay puntos que no se discuten, ¿no? Una buena exposición en las luces es objetivo, ¿no? Si quemaste las zonas de blanco, las quemaste, si te falta información en las sombras, no hay cómo recuperarla. Entonces, bueno, por ese lado sí vienen algunos pasos básicos a la hora de, de pasar por los software de revelado, ¿no? Obviamente que también aparecen perfiles de todo tipo, hay perfiles que imprimen algo que hace un simulacro de, por ejemplo, les traje el ejemplo para Fuji había una vieja película que se llamaba Belvia, que era muy apreciada por los fotógrafos, por cómo capturaba los colores y qué sé yo, Fuji también tiene unos verdes espectaculares que algunos fotógrafos buscaban muchos, pues bueno, en esa particularidad de algunos tonos que pueden no salir directamente de la toma fotográfica por la cámara que tienen y por el sensor que tienen, luego en el postproceso, con esos perfiles podrían entrar a darle esa impronta que no podrían hacerlo de otra manera que no fuera a través del revelado digital, ¿no? Eh, si no usaron los perfiles, obviamente que hay toda una batería de herramientas para administrar el color, ¿eh? También para administrar la iluminación, quizás uno de los puntos más importantes, las distintas curvas que puedan abordar, o para resaltar sombras, o para mejorar contrastes, o para ir por tonos. El abanico es muy grande dependiendo, insisto, de los objetivos buscados por el fotógrafo, y ese camino lo van a aprender caminándolo, ¿no es cierto? O sea que volvemos a lo mismo, hay que practicar, practicar y practicar, por lo que no les dejamos otra opción desde esta diplomatura que tomar un par de fotografías en formato RAW y pasar por el mundo del revelado, aunque no toquen tanto, que sepan dónde están esos puntos básicos que ustedes pueden intervenir para mejorarla la foto o para hacerle cosas que desde la exposición no podía, eh, siempre y cuando logren cumplir el cometido de la tarea asignada, que por cierto es sumamente sencilla, no se abrumen con eso, lo van a conseguir y si no nosotros estamos permanentemente atentos en los foros para guiarlos en ese proceso, ¿no? Otro punto muy importante en el postproceso es el tema del viñeteado, ese efecto en los bordes y en los ángulos, que muchas veces un montón de programas lo detectan y automáticamente si uno decide los corrigen, ¿no? De la misma manera que otros defectos que podrían haber sido eh, metidos en nuestra fotografía, como polvo en el sensor, como ruido electrónico, como algún defecto de óptica conocido,
Ahí cobra importancia esos archivitos mochila que dicen con qué cámara, con qué parámetros, con qué objetivo, con qué configuración toma uno la foto. Entonces, cuando entra al mundo del revelado digital, sobre todo en los softwares más amplios, como el Photoshop, tiene una larga lista de soluciones preestablecidas para problemas conocidos, de cámaras, de sensores, de ópticas, o de situaciones que le puedan aparecer al fotógrafo. Muy, muy sugerido, porque no habría otra forma de solucionar esa foto si no es con ese postproceso del que estamos hablando en esta imagen. Así es que el histograma obviamente que va a cobrar un protagonismo importantísimo, porque nos va a permitir ver desde una gráfica muy, muy ilustrativa cómo está recibiendo la información de luz ese sensor que estamos nosotros por usar para generar el archivo. Obviamente el que reencuadre y el horizonte, como les decíamos, se pueden arreglar de muchas maneras, pero en el postproceso, y sobre todo en el aspecto del horizonte y en el reencuadre, tenemos una larga lista de artilugios visuales que nos van a permitir mejorar sustancialmente ese reencuadre o la corrección de ese horizonte, sobre todo cuando estamos en alguna perspectiva y no tenemos a ese horizonte tan bien marcado, ¿no? Los software suelen ser bastante recomendables para arreglar este tipo de asuntos que se pueden mejorar, ¿no? Bueno, y el uso de máscaras quizás ya es un nivel un poquito más avanzado, pero me animé a traérselas como uno de los pasos básicos, porque es allí donde empieza a cobrar más sentido el software de revelado, ya que esas máscaras son como efectos que nosotros querramos o que tengamos disponible, pero aplicados solo a un sector de la fotografía y no a otro, ¿eh? Eso se llama una máscara. Hay de muchos tipos, hay máscaras automáticas, eh, pero, pero empieza a ser como una intervención más localizada en el fotograma. ¿eh? Eh, por ejemplo, cuando decíamos exponer para las luces, total, después entramos con este tipo de herramientas a rescatar las sombras, o al revés, entramos a hacer una muy buena exposición en las sombras, donde está nuestro desafío. Total, después vamos con alguna máscara a rescatar esas zonas de mayor iluminación a la que le prestamos menos atención en la exposición, pero que en el postproceso lo solucionamos. ¿Se acuerdan esta foto que yo la usé cuando vimos fotografía de paisaje? Bueno, en su momento no lo dijimos, no lo dije, perdón, pero esta fotografía es un buen ejemplo de una fotografía con una dificultad muy grande. Ustedes se podrán dar cuenta la cantidad de información que hay en ese cielo, con las nubes, particularmente con la hora y la proyección de esos rayos de luz que vienen. Sin embargo, acá en el lado de la barranca, por aquí abajo, hay zonas de mucho menos cantidad de luz y sin embargo esto tiene una cantidad de información. Esta foto de paisaje es un ejemplo típico de una foto que está muy intervenida con postproceso. Incluso me arriesgo a decir que hasta puede ser un apilado, ¿no? Estas partes del fotograma de primer plano que conservan una nitidez importante, es muy probable que se les esté escapando la hiperfocal y que haya requerido más de una foto apilada para lograr eh, esta, este paisaje, ¿no? Eh, y obviamente una intervención. Entonces, volviendo a los casos en los que ustedes podrían encontrarse con la necesidad de un postproceso y forzándolos a que lo hagan, vamos a presentar más o menos la explicación de lo que ustedes van a necesitar para el trabajo final, que es una, una fotografía de paisaje, pero con el postproceso de apilado. ¿eh? Ahora que ya lo conocemos,
Nosotros vamos a explicar más o menos de qué se trata, combinando la toma de más de una foto que luego en el revelado digital a ustedes les permita hacer un solo paisaje con la característica parecida a la que vimos recién, ¿no? Eh, Posiblemente lo puedan resolver con dos o máximo tres fotos. No quiere decir que ese sea el límite. Uno puede generar un paisaje apilando de muchísimas fotos, ¿no? Hay trabajos impresionantemente muy trabajados de paisajes que surgen del apilado de mucho más cantidad de dos o tres fotos, ¿no? Ahora vamos a ver alguna, algún ejemplo. En este caso, la toma tiene que ser hecha con enfoque manual, ya que necesitamos saber perfectamente dónde va a ser foco la cámara, sabiendo que de cada fotograma se va a emplear la zona eh, de mayor nitidez, ¿no? Eso lo hace automáticamente el software, enmascarando el resto. Y vamos a ver después un par de puntos importantes para mejorar aún ese postproceso, ¿no? El disparo preferentemente remoto o con retardo si quieren para evitar las vibraciones, el uso de trípode, eso se mantiene igual, para poder lograr, aquí les traje otro ejemplo, una foto como por ejemplo un primer plano con plantas, un plano medio que está en foto y al infinito incluso el cielo con mucha información, ¿no? Acá se combina ese primer plano con unas ramas que están acá arriba que también entran en foco y están sumamente cerca. Eh, entonces, resultado de un apilamiento de varias fotos del paisaje, ¿no? Aquí les traje otra. eh, es un contraste también muy bonito ahí que pueden ver que en el primerísimo plano, porque además la cámara está desde abajo, tienen a la costa arenosa ahí con agua todavía, con mucho, mucho detalle, ocupando más de la mitad del fotograma, y sin embargo tenemos a todo el resto de las distintas profundidades de la foto en foco. Obviamente, producto de un postproceso, de un postproceso digital, un revelado con apilamientos, ¿no? Para este tipo de fotos es muy importante el uso de herramientas para evitar el error de paralaje. ¿Se acuerdan que habíamos visto esa regleta, ese riel que era muy sugerido que se use en fotografía de paisajes, ya que en el caso de una panorámica horizontal, donde uno tiene que girar sobre un eje para hacer una suma de fotografías, eh, desde la izquierda hacia la derecha o al revés, como quieran, con un porcentaje importante de superposición, que luego el software entienda y pueda apilarlos para que eso suceda sin ese error de paralaje que se nota mucho más, por cierto, cuando uno tiene este tipo de fotografías de paisaje donde tiene primeros planos en foco, ¿no? Son más susceptibles de sufrir un reacomodamiento relativo respecto de los elementos del fondo, como si cambiaran de lugar, pero que en realidad lo que pasa es que por justamente el error de paralaje, en la foto aparecen distintamente posicionados, a menos que ese giro, ese paneo, lo hagamos sí o sí sobre el punto nodal del objetivo. Y para eso habíamos visto un par de videos de cómo encontrar el punto nodal del objetivo sobre el cual ustedes deberían hacer el giro para las sucesivas tomas de fotografías y que luego en el apilado, en el postproceso, ese error de paralaje no les influya o sea imperceptible, permitiéndole al software corregirlo, ¿no? Aquí está una captura de un video corto que les vamos a dejar en el apartado correspondiente a esta semana, ¿no? De este fotógrafo que explica perfectamente cómo hacer panorama horizontal y panorama vertical. Fíjense que cada recuadro rojo, ¿eh? Está mostrando lo que debería ser cada toma fotográfica, ¿eh?
con un porcentaje de superposición casi del 50%. Pueden ver un porcentaje de superposición muy grande para ayudarle al software de apilado que les permita luego reconstruir el apilado panorámico, ¿no? Es un apilado distinto al stacking, al focus stacking que mostró Mario. Aquí el apilado del software hace yuxtaponiendo fotografías y tomando de cada foto lo mejor, digamos, y enmascarando el resto para generar una sola gran foto panorámica, ¿no? Esta es una horizontal, también se pueden hacer panorámicas vertical con la misma restricción de cuidado del error de paralaje, ¿no? En esta foto en particular es un espectáculo porque además las fotos de más cerca están cuidando la exposición para este primerísimo plano en una fotografía que además de panorámica combina fotografía nocturna con fotografía del espacio, ¿no? Fíjense cómo lograron, eh, además, ¿no? Construir esta panorámica vertical que está muy bien explicada en el video. Les invito a que lo miren porque es sumamente corto y sumamente ejemplificador. Punto importante en este tipo de fotografías, volvemos a las herramientas, el trípode, ¿no? El trípode, sobre todo con un cabezal especial, ¿no? Cuidando de que cuando montemos el trípode, nuestra horizontal, allí es donde muchas veces el trípode viene con nivel y para ello es sumamente importante, para que no nos pase esto de que tenemos el plano del trípode en disociación con el plano que terminamos enfocando el paisaje para que todo salga horizontalmente bien, ¿no? Nos va a pasar que en la toma número tanto va a estar en el horizonte, pero cuando giremos respecto al eje de rotación del tan lindo trípode, incluso con ángulos indicando cuánto queremos desplazar, no solo nos va a sacar del esquema del error de evitar el error de paralaje, sino que vamos a tener fotos de distintos niveles, haciendo que sea imposible o muy difícil el apilamiento para el software y generando toda una zona de descarte mucho mayor, ¿no? Entonces, volvemos a lo de la primera clase, el uso de ciertos trípodes, ya aquí con ciertas características, pero sobre todo conociendo muy bien de cómo administrar esta herramienta, ¿no? Eh, bueno, Fede, y sí, te escucho. me- si me dejas, hago qué sé, un comentario sobre los trípodes. Obviamente, Eh, adelante, Mario. la, La otra vez escuchándolo a Jason Huerta, él comentaba que, para recordarles, es el que le había mostrado en las clases iniciales que hace astrofotografía de paisaje, que él comentaba que el trípode es una herramienta pero crucial para el tipo de fotografía que él realiza y comentaba cómo, por ejemplo, cuando se iba al norte, en los países nórdicos, que sacaban todas esas, los cielos con las auroras boreales y qué sé yo, dice que tenía que llevar un trípode sumamente fuerte y resistente, generalmente los metálicos, y ponerle muchas piedras porque son zonas donde hay tanto viento que dice que, bueno, el viento mueve la cámara, entonces tienen que hacer muchas tomas y robar que el viento no les mueva la cámara, como por ejemplo cuando fotografían Bolivia en las salinas, no puede llevar eh, trípodes metálicos porque la sal come totalmente el trípode, y a su vez en muchos lugares tiene que caminar kilómetros, por lo cual tiene que llevar trípodes livianos, digamos. Eh, Comentario de la versatilidad que hay que tener en cuenta a la hora de utilizar los trípodes y el entorno en el que uno está por fotografiar, ¿no? Sí, tenés razón que nosotros presentamos la parte de sal, solo la parte marina, pero es cierto, en las salinas, no sé si no es peor, porque ahí está mucho más expuesta y atomizada la sal y el viento lleva a grandes áreas mucho más grande quizás de influencia, ¿no? Para eso, ni hablar el peso del trípode, en realidad
el, el- el trípode liviano. Y sabes qué otra cosa, si hay viento, le agregaría yo, Mario, que vimos en esa clase, que no tengas tantos segmentos, o sea, que sea liviano, pero que no tenga, por ejemplo, 5 segmentos telescópicos de las patas, porque cada uno de esos telescópicos agrega inestabilidad al trípode, Totalmente, entonces es más Fede. susceptible de registrar vibraciones si tenemos viento, ¿no? Que ahí por más disparo remoto y por más cuidado que tengamos, el viento es terrible como hace vibrar a todo el equipo, ¿no? Para, Nico, para, ¿estabas por decir para algo? agregar, sí. Sí, sí, sí. Que para agregar, ahí en la imagen justamente se ve abajo, en el medio, tiene un ganchito. Ese gancho es para colgar un peso si uno necesita fijarlo más. Sí, exactamente. Ahí yo lo que le agregaría a Nico es que el peso mejor si no lo llevamos en la mochila, ¿no? Ahí Claro, cobra totalmente. sentido el cabito que habíamos hablado, el cabito, entonces uno puede agarrar, qué sé yo, una piedra, hacerle un buen nudo, hacer un lazo y colgar la piedra ahí para agregarle solidez al aplomo del trípode, reduciendo muchísimo, ¿sí? Es buena esa. Eh, o la Claro, la otra mochila de opción uno, qué es sé yo, el resto del ahí equipo ahí. Sí, sí, es muy la, cierto eso. Gracias. la otra opción por ahí es usar estacas. Una estaca al piso y tensando la soga, digamos. Sí, incluso una vez vi en una documental que no era de fotografía, pero me impresionó y hasta que logré entender que el fotógrafo hizo un lazo, enganchó el lugar este del trípode y lo agarró a una rama rastrera, una raíz, no sé qué era, le dio vuelta y le pegó una ajustada muy parecido al nudo de camionero. No sé si ustedes conocen cómo es que hace un lacito, da vuelta, vuelve a pasar por el lacito y le hacen como un nudito mágico y le pegan un tirón, entonces es como que, como si fuera un viento de una carpa, que uno lo afirma más. Me encantó la forma de que se arremangó el fotógrafo de naturaleza y bueno, se las amañó con lo que tenía, ¿no? Totalmente. Bueno, gracias Mario, gracias Nico. Por Les favor. decía entonces, Fede, ¿te muteaste? Sí, me parece se muteó. estoy entre el cielo y el infierno. Creo que se me cayó ¿Me escuchan? ¿La conexión? Sí, te Sí, sí, sí. Y escuchamos. ahora Ahora sí. sí. Ahí estás. Bueno, empiezo de nuevo porque se me cayó la Se cayó el presentación. Esperen sistema. que... Ahí está. Vamos de nuevo. ¿Se ve? Sí, Ahí Fede, está. perfecto. Perfecto. Bueno, perdón, che, no sé exactamente si es mi notebook, si es mi conexión a internet, qué diablo es, pero tengo bastante problema con la estabilidad de todo el sistema. Bien, entonces lo que traje fue de la mano de Photoshop, como quien les empuja hacia ahí, la secuencia que van a necesitar hacer para apilar, para hacer un apilamiento del tipo de paisaje. Yo les cuento que eh, es sumamente fácil, además que va a quedar grabado, hay tutoriales por todos lados. Lo importante acá es que ustedes entren en la variante de decir, yo voy a capturar 2 o 3 fotos pensando en que necesito apilarlas para hacer un paisaje, ¿no? Eh, entonces van a tener que conseguir un trípode, van a tener que, si tienen muchos sujetos lejos y cerca, sobre todo los que están más enfrente de la cámara, no los que quedan a ambos costados, van a ser
cambiados en su posición relativa si no giran en el punto nodal del objetivo, ¿no? Y entonces ahí o hacen varias pruebas, una la dimos en la clase, no la voy a desarrollar ahora para no hacer tan larga la clase, que era tomando la cámara y mirando un punto cerca, qué sé yo, el marco de la venta, Andro, que si hay un árbol lejos, y haciendo ese giro a ver si mantenía su posición relativa dentro del fotograma. Apenas con mínimos cambios ustedes se van a dar cuenta en muy poquito tiempo dónde está ese punto nodal, y si no, miran de nuevo el videíto donde les explicas cómo encontrar el punto nodal. Me parece que no merece la pena repetir la observación del video porque es sumamente fácil lo que les decía. Y luego de obtener eso, entonces sí capturan las fotografías para entrar en este ejercicio de postproceso de revelado digital, donde ustedes van a meter la mano a esta parte que les estoy diciendo, ¿no? En el menú arriba, donde dice archivo, luego van a entrar en secuencia de trabajo y ahí hay una secuencia de comandos, perdón. Hay una que se llama cargar archivos en pilas. Eligen esa opción y se les va a abrir una ventanita, así. Arriba ustedes pueden ver en archivo, esta es una captura de pantalla de ese Photoshop que les decía que no hace falta instalar y que los vamos a poner a disposición si acaso ya no lo tienen. En el menú archivo está secuencia de comandos y eligen cargar archivos en pilas, ¿no? Luego se les va a abrir una ventanita parecida a esta o igual que esta, donde si ya tienen abiertos los archivos previamente, los va a mostrar acá. Entonces ustedes pueden elegir esta opción de añadir archivos abiertos. Y si no, exploran, y como cualquier sistema operativo, les abre la ventanita para ir a elegir los archivos que ustedes van a usar para armar el paisaje, ¿no? Hay dos opciones aquí que las pueden usar. Es sugerido si acaso la toma fotográfica está bien hecha, por eso dice intentar alinear automáticamente las imágenes de origen. Y si no, lo van a poder hacer luego en el comando de imágenes abiertas abajo a la derecha, ¿no? Entonces luego van a hacer la fusión de capas que está en el menú de opciones al lado de archivo, donde dice edición. ¿eh? Bajan y ven que está aquí fusionar capas automáticamente. Y se les va a abrir una ventanita parecida a esta, ¿no? Eh, Hay una que es la panorámica, si tomaron las fotos una al lado de la otra para construir una panorámica, y hay otra que es el apilado superpuesto de imágenes. Por ejemplo, cuando hacen el trabajo que habíamos hablado, donde tienen tres fotografías superpuestas, donde una tiene el primer plano en foco y la otra o las otras tienen distintos planos en foco, convirtiendo este apilado en una sola foto con todos los planos en foco, ¿no? Esta foto, que es mía, la saqué en un lugar haciendo un paneo eh, creo que casi llegamos a 180 grados. Supóngase que acá está el este. Hice una cantidad de fotos, fueron varias, 8 10, no me acuerdo ahora, o más quizás, había mucha superposición. Y aquí ya estaba el oeste, supónganse. Eh, para que ustedes se den una idea, acá hay un artificio, por supuesto, esto no es un horizonte plano, era una lagunita no tan grande, yo estaba casi en el medio y hice un paneo haciendo una secuencia de varias fotos y que luego se construyó esta panorámica. Eh, en mi caso, muy útil para un trabajo que teníamos que presentar, que además era la primera vez que apilaba, me quedé muy conforme. Otro tipo de posibilidad que pueden hacer en el apilado es lo que había explicado Mario en la clase anterior, ¿no? Que bueno, eso ya quedó grabado en la semana pasada. Es un apilado de muchas fotos haciendo apilados del mismo enfoque, pero del mismo fotograma, perdón, pero con enfoques en distintos planos, acompañando esa escasísima profundidad de campo que caracteriza a las fotos macro, permitiendo que en el postproceso uno construya una sola imagen
que cumpla el objetivo buscado, ¿no? En el caso de Mario, poder representar esas piezas tan chiquititas con importancia taxonómica, supongo, Mario, que hace con los escarabajos y con los que hacía. Así es, Así es Fede, que así bueno, es. hasta aquí el PowerPoint. Damos lugar a preguntas, si tienen. Encantado, tratamos de responder todo. Miro un poquito el chat mientras a ver si quedó algo pendiente. Gracias. Natalia Peluche, no son Yo eso, por ¿no? ahí tengo una consulta. Adelante, señor, lo escuchamos. En mi caso, yo quise probar hacer el apilado para hacer HDR. Mi cámara tiene la opción de, trae automáticamente tres exposiciones diferentes. Son tres disparos que ya se configuran solo, digamos. Sí, sí, Y conozco muy buenos. yo quise hacer algo parecido, pero con la luna y un edificio, para ver si podía lograr una sola foto en la que se vea la luna bien y el edificio. Y lo que me pasó es que para hacer la foto, obviamente con un trípode, yo configuré bastante más, con más tiempo de exposición para que se vea el edificio y después con mucho menos tiempo de exposición para que se vea la luna. En ese caso, la recomendación siempre es un paso abajo, un paso arriba y uno en el medio. En ese caso yo tenía que hacerme como 4 o 5 pasos para arriba y para abajo. Y la verdad que cuando quise apilar no tuve ningún buen resultado de eso, porque era igual, era muy quemada la luna o muy oscuro el edificio por más de que lo apilaba, digamos. Supongo que eso es práctica nomás, pero no sé si tiene que ver con esa cantidad de pasos que hice. Escuchá, Nico, Nico, contame, eso es ¿estamos hablando de Nico? ¿Cómo? Perdón, Mario, te pisé. Métele vos. no, lo que te quería, ese es el clásico bracketing que muchas cámaras por ahí lo hacen automáticamente, Nico. Entonces la cámara cuando te lo hizo, no te lo hizo de forma apropiada, según lo que entiendo. Claro, Sí, no, pero en sobre este todo te caso estaba por agregar, yo Nico, no. el HDR está concebido para aumentar el rango dinámico, no tanto otras cosas de foco, etcétera. Así es que es como un bracketing automático y no tan automático, porque en muchas cámaras se puede intervenir el salto en el que vos vas a decirle a la cámara que haga. Y luego lo propio sería dejarle al software de la cámara que aplique ese HDR haciendo ella el apilamiento como ya lo tiene programado. Si vos a priori, volviendo a las decisiones que uno tiene que tomar previamente al disparo, si vos vas a hacer 3 fotos para luego apilarlas respecto de la exposición, como era un poco el paisaje que tenía en primer plano, una foto de plantas con una problemática de exposición muy distinta, y se nota que hay un leve relleno con un flash ahí, muy distinta a la exposición que requería el último plano, que era una foto de astrofotografía. Estamos hablando de cosas muy alejadas en la exposición, por lo que ahí sí hay un apilamiento, pero con una exposición muy particular para el primer plano y otra muy lejana para el último plano, ¿no? Eh, Obviamente que de la mano de alguien que ya está muy experimentado en cómo ir enmascarando y tomando de cada fotografía lo que le parece, siendo que son 3 o más fotografías completamente distintas, no solo en exposición, sino también en foco. Ahí hay como mucho, ¿no? Yo les decía Claro, en la clase de paisaje que incluso se podían hacer, por ejemplo, un apilado para cada una de las fotos que uno luego va a hacer un panorama, haciendo un apilado de enfoques de distinta distancia para luego hacer un apilado panorámico. ¿Eh? claro. En En ese este mismo caso, sentido, perdón, en este caso yo no usé la función que trae la cámara HDR porque justamente no me deja jugar tanto con ah, los tiempos de exposición. En ese caso yo saqué 3 fotos totalmente diferentes, siempre perdón, manteniendo el trípode, y después lo bien, subí a Photoshop y quise hacer el apilado en Lightroom, hice yo, y no, la verdad que no no te pude, dejó. no obtuve un buen Escuchame, resultado, me Nico, salía y vos igual te, quemada la luna y cosas así, digamos. claro, decime, vos conservás esas fotos, me imagino.
Sí, 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 sí. En Dale, algún después momento yo podemos creo que verla. capaz con comprobar, en algún momento voy a poder lograrlo, así que las dejé por la Seguro duda, que sí. obviamente. Decime, hiciste el alineamiento, que yo ahora no lo mencioné, pero hay un paso previo para sobre todo la de apilados, no tanto la de panoramas, que te sugiere alinear las fotos por esa diferencia que podría haber, solucionando sustancialmente un montón de efectos de la foto final, ¿no? O luego que el software de apilado enmascara automáticamente, uno ir a cada capa y ver qué zona enmascaró y descartar lo que no está por usar. Entonces, cuando apila, apila mucho más limpio porque no arrastra lo no usable como ruido de las Ah, capas superpuestas, ¿no? Te estoy hablando del mundo claro, de Photoshop. claro, Pero bueno, eso después podría podemos ser ver tu porque caso en la particular. luna sale quemada igual, digamos, entonces yo podría entrar a la capa donde la luna está quemada, que era la fotografía donde se veía el edificio, y ahí eliminar la luna, digamos, por ejemplo, y que quede la Claro, luna pero bien bueno, expuesta. por ahí cambiando la composición y vos colocando la luna en un sector más aislado, vos podés hacer que el programa en su enmascarado a la luna la tome sola en una capa y vos apiles de otras fotos el resto de tu composición, porque no hay límite de fotografías para apilar. El tema es que cuando más metes, más alineado y más selección de enmascarado tiene que ser el software para siempre miramos los ejemplos que terminan con un final feliz, ¿no? Esos que yo les puse son todos Escuchá, muy Nico, lindos, ¿no? por lo que yo no estoy entendiendo, vos intentaste hacer un bracketing, ¿no? De foco. Claro, pero en la cámara mi idea era lograr que el edificio salga bien iluminado y a su vez que no se queme la luna, digamos, porque obviamente cuando vos levantás los tiempos de posición, el edificio sale bien y la luna sale totalmente Sí, quemada. sí, sí. Entonces mi idea era tomar tres fotos diferentes con distintas, juntarlas y lograr que la luna quede bien, el edificio quede bien y eso, pero era un Bueno, HDR más o pero menos, pero manual. vos desplazaste tu enfoque. No, 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 era no. un trípode y la foto en un solo lugar. Yo dejé la cámara Siempre ahí, lo único fijo que el hacía era cambiar los fotograma. parámetros. ¿Qué dice eso? Él lo que hizo, fijó Totalmente. el fotograma y puso distintos Sí, parámetros de exposición, básicamente. sí, sí, ¿Sí? entendí, esa Exactamente. parte entendí. Eh, Bueno, yo lo vemos, sinceramente, Nico. Nico, dale. Bracketing nunca, siempre que lo hice desde la cámara porque mi cámara hace ese como apilamiento, digamos, que no es apilamiento, sino tomarle las partes. Sí, digamos, medianamente bien expuestas de las distintas fotos y juntarlas, pero desde software nunca hice, pero estoy seguro que debe haber un Claro, software claro. que hace eso. Yo probé con la cámara, pero la cámara es muy limitado lo que te deja. Te deja de ser un paso para abajo, un paso para arriba y una foto en el medio, nada más. Y yo acá necesito Entiendo, mucho más diferencia, digamos. Por eso nomás que entiendo, no Claro, usé la cámara. pero Nico, y si vos tomás una foto aislada, no en una ráfaga, haces todo tu seteo, tomás una foto, después cambiás los parámetros para donde vos quieras con la libertad que te da la cámara y tomás otra sin moverla mucho de donde estaba. Y quizás una tercera foto porque seguramente que tenés situaciones, en esas condiciones de una foto casi nocturna, tenés situaciones intermedias y haces incluso una tercera exposición con otra eh, toma y luego se apila. Podemos probar, Claro, claro. me gustaría que en Es algún eso lo que te momento... dice con la luna, hice eso yo. Tomé una eh, foto con el trípode fijo, una foto en cierta posición, otra foto en otra posición y otra foto en otra posición. Pero después cuando las apilé en el software no logré buenos resultados, pero yo creo que es por inexperiencia nomás en ese procesamiento nomás. Yo creo que en algún momento tendría que poder lograrlo, digamos. sí, seguro, seguro. No quiero hablar sin ver las fotos como para opinarte, ¿viste? La miramos luego en una charla o algo para no Por supuesto, por dar más supuesto. vuelta con esto. Digo que no sé si lo vamos a resolver sin las fotos en la mano. sí. Perdón que no te saquemos de la duda. No, no, totalmente, está bien, está bien. ¿Algún otro que quiera hacer alguna consulta?
Sí, yo porque soy muy burra para para estas cosas, para muchas, pero para estas sobre todo. Entonces, o sea, lo que tenemos que hacer son 3 imágenes mínimo de un paisaje y eso tendría con distintos enfoques, un primer plano, un plano medio, un plano más lejano y juntarlas para obtener una imagen. Hasta ahí vamos, Exactamente. ¿sí? Es Tienen que así. usar la Y, herramienta de apilado, sí o sí. perfecto. Ustedes Y, deciden si como hizo Nico, sin mover el fotograma, buscan distintos planos de foco, ajá, porque la ajá, hiperfocal les va a quedar chica necesariamente si ustedes tienen un primerísimo plano en foco, que es un poco la claro, idea, ¿no? sí, Eh, yo incluso ya tengo preparadas una foto, si alguno tiene como la duda, ya saqué 3 fotitos acá en mi barrio como para mostrarles cómo hacerla. De hecho, con esa hice la secuencia de comandos que tienen que ir eligiendo. O pueden sacar 3 fotos como la del video, 3 fotos yuxtapuestas, exacto. horizontal o O vertical, vertical. y luego Ujú. pedirle al software que las apile en el sentido de armar una sola imagen de muchas, ¿no? Y acá te contesto, Enrique, esa foto de 180 grados que saqué, eh, en la inexperiencia mía, tuve la super suerte de que yo en el paneo tenía casi a la misma distancia mi sujeto más principal, que era la línea de costa. Fíjate que era una foto medio poco feliz, digamos, a la hora de juzgar la composición, pero yo necesitaba registrar esa costa tan particular de cómo se relacionaba el agua con la zona de transición, que además había mucho pisoteo, etcétera, y bueno, me quedó a la misma distancia. Entonces, todas las fotos fueron sacadas sin cambiar el parámetro de la cámara, en el punto de enfoque al menos, y tomando todas las fotos en una hora del día que además no había muchas zonas de mayor iluminación y menor iluminación, me salió fácil, digamos, pero la puse como ejemplo propio, viste que tenemos que decir que nosotros también trabajamos. La puse como ejemplo propio de algo que alguna vez lo hice y sobre todo que fue mi primer experiencia en apilado. De hecho, era una camarita Pocket, eh, para los que por ahí se quieren amedrentar porque no tienen la última cámara. Era una camarita Pocket que venía con unos objetivitos zoom bastante luminosos, estaba buena, un Olympus. eh, y creo que me ayudó que Olympus en esa época para esa camarita regalaba no me acuerdo cómo se llamaba el software, venía en un CD, todavía se usaban CD, imagínense la época que era, y era un software de administración de las fotitos eh, pero bueno, sencillo, digo, cualquiera lo puede hacer, es más animarse, juntar las fotos, y meterse en el software y apilar, ¿no? Después ustedes van a ver como en esas ventanitas que les decía que se le van apareciendo, tildes que se pueden hacer abajo con el alineado automático, la administración, y si se animan un paso más, abajo a la derecha, donde siempre están todas las capas, una vez que el apilador termina y genera una sola imagen, les muestra el producto terminado en otro archivo y cada foto como si fuera una capa distinta, porque es lo que hace, las usa de capa. Entonces, enmascara lo que no le sirve y deja que se vea en la foto lo que sirve. Pero como en el mundo capas, si no manejamos la transparencia, eso afecta y bueno, pueden ir a las zonas que están enmascaradas y borrarlas a mano, entonces, ayudándole al software que decidió las mejores partes, sacándole el ruido de las capas que quedan enmascaradas, ¿no? Como el que quiere ya ir al tope de tope. Luego reencuadran, sacan en prolijan y entregan en JPG si quieren. Pero como quien dice, me hice una panorámica o me hice un paisaje apilando fotos, ¿no? Con el software usando el revelado. Y después, bueno, si entraron en el mundo del revelado, la foto, la de cerca, el que me entrega un RAW está desaprobado. No, tienen que entregar un JPG, pero no de la máquina que le sacó RAW y JPG. Tienen que decir, ay, tengo un RAW, bueno, vayan al software y aunque no le toquen mucho, conviértanlo en un JPG para entregar. Eso es revelar. Después ustedes verán cuántos parámetros tocan, pero transitan por ese mundo que es sencillo, es fácil, pero es mucho de la experiencia. Yo por eso no me metí en ningún parámetro en particular, porque es un mundo. Entonces, es como decir, bueno, si quieren comer rico, tienen que aprender a cocinar. Y así, bueno, primero arrancarán con el arroz blanco y el huevo frito, y bueno, y un día se animan y hacen un guiso, que parece fácil, pero bueno, tiene más pasos, más ingredientes, una cosa está antes, la otra está después.
una cosa afecta a la otra si le apretamos. Bueno, de eso se trata también, entrar en el mundo del revelado, sabiendo que el fotógrafo tiene muchas chances de seguir mejorando y creando, y no hay otra manera de aprenderlo si no es practicando. Tienen que hacer fotos, y entonces tanto la de la semana pasada como esta de paisaje tienen que ser fotos que van a pasar por el software que elijan. ¿Eh? Tienen varios, le estamos dando la chance de software libre, incluso algunos de uso online, ni siquiera tienen que usar lugar en el disco rígido, pueden no instalarlo, lo usan eh, conectados nomás. Son sumamente sencillos, no le estamos pidiendo que hagan grandes cosas, ¿no? Y ahí van a empezar a ver cómo los que tienen cámaras de mayor nivel, ese archivo mochila les está avisando al software que tienen el objetivo fulano, que tiene aberraciones tanto, si la querés corregir automáticamente y ven, mirá acá, después del revelado, mi foto se ve mejor que la que saqué nomás y la mostré. ¿Se entiende lo que les digo? Por ahí va la cosa. Y para ello estamos obviamente presentes en forma permanente en el WhatsApp, o en los foros de discusión, o como le ofrezco a Nico, si en un momento quieren hacer una conexión, él compartiendo pantalla de su computadora y nosotros, Marito y yo, o alguno que quiera sumarse, y bueno, miramos lo que hizo, vamos viendo el flujo de trabajo que usó y a ver dónde podría estar el problema. Te aseguro, Nico, que lo encontrás a la vuelta y después decía, mirá la pavada que era. Al punto que te digo, alinear las fotos tiene un límite, y muchas veces el software te dice no puedo porque no logra encontrar el quién con quién juntar, ¿no? El error de paralaje es muchas veces un problema. En tu caso no, porque vos no moviste el encuadre, pero los que van a hacer panorámica, si tienen mucho error de paralaje y las posiciones relativas de las imágenes están mal, ahí encuentra un límite, o hace un artificio que no es real, o puede simplemente decirle no corresponde a la secuencia. Dos cositas, Fede. ¿Cómo, Me Enrique? pasó con Mario el otro día que le mandé una foto del que había procesado en el router API claro, cuando vi la imagen en el celular no te das cuenta, pero después cuando la pones en la computadora en la pantalla vi que estaba toda llena de puntos rosados en la parte Claro, del gajerío. Que, ¡au! ¡Qué vergüenza! Sabes que yo le mandé esta foto a claro. Mario. Bueno, pero ahí está. Y Y eso, perdón que Yo te ni me di interrumpa, cuenta, Enrique, Henry, pero ¿eh? perdón que te interrumpa, Enrique, pero claro, fíjate, porque cuando la abrís te das cuenta. sí, el celular normalmente tiene una pantalla más grande para la cámara fotográfica porque es puro pantalla. Imagínense una cámara que, por más profesional que sea, tienen display relativamente chiquititos donde uno ve un poquito de lo que va a ser la foto, pero normalmente ve muy mal. Entonces, nos vemos en casa, díganle a la foto y déjenla ahí en la memoria. Y cuando llegan y la abren en una pantalla, por eso es que muchos fotógrafos se compran un super monitor gigante, no porque les sobre la plata, sino porque es la mejor forma de apreciar una foto en los detalles que estamos buscando corregir. Y entonces ahí empieza el tiki, 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 y la mejoran una barbaridad. No, en Es este un caso mal necesario. era una foto que había sacado con la cámara, que después la habíamos procesado en RAW y le mandé en el celu la foto y no me di cuenta que estaba toda llena de esos puntitos. Otra pregunta que te hacía ahí en el chat Ah, era dale. si lo de Photoshop es la única alternativa que tenemos de lo que nos van a subir ahí a la página o se puede ¿Sabes hacer qué, de Henry? otro. Yo te voy a estar ahora de última fe, ni bien puedo, te paso o agrego yo en la parte del módulo 2 el Combine para que lo descarguen, Ese te estaba por que es decir. No sé libre si ya no está, Mario. Me parece que ya está. ah, Está oculto porque yo todavía no le metí la mano a convertir esta clase grabada y tocarle un poquito ahí la consigna del trabajo de esta semana. Eh, yo creo que ya el año pasado decidimos por ya esto habíamos usado. poner Sí. ya el enlace. Yo creo que ya está, Mario. Hoy que estuve revisando me parece que lo vi al Combine. Así es. Que Bueno, gente, te escucho, no, es Mario. comentarle nomás que el Combine es un software que lo único que hace es apilado, ¿sí? Sí, Entonces, sí. y es bastante sencillo porque se entra en una ventanita, creo que en esta compu no lo tengo, chicos,
pero en una ventanita que alinea todas las fotos y después te las em, apila y listo, y te las saca, incluso con los bordes, siempre en los bordes hay como unos, sí, una especie de errores que uno lo tiene que cortar un poquitito, pero se sacan los bordes nomás. Eh, Incluso le podemos subir unas fotos para que prueben. Vos, Fede, dijiste que había sacado, Yo así saqué que tres de sí de mi barrio acá. Fea la foto, dale, pero a los efectos de un panorama, práctico. de un paisaje urbano, muy poco agradable porque es mi barriecito, pero tiene una estructura de tronco que tiene una doble problemática. Está muy cerca y además está mal iluminado, entonces conservar Ujú, el foco y la textura la complicaba. Y después tengo una de media distancia y para complicarme nomás la vida puse una tercera foto. Pero lo claro. meto en el Photoshop y anda bien. Entonces le pido que alinee, le pido que apile y termina siendo una hermosa foto como para seguir metiéndole mano después. Porque ojo, uno Ujú, apila y después se puede seguir revelando buscando ese detalle en la sombra, o ese detalle en las luces o algún otro objetivo que quiera cumplir, ¿no? perfecto. Bueno, Bueno, chicos, ¿una otra entonces, consulta? eso, ¿alguna otra Luis. consulta más? Sí. No, debo hacer un comentario que Dale, yo Luis. he hecho el alineamiento de fotografías para una fotografía de la reserva con un dron, 10 fotos de arriba en el Lightroom Classic. Las Ah, cargué en el mira. ¿Y qué? Lightroom Classic y ahí hizo todo el proceso y me generó la foto total de la reserva en base a 10 fotografías hechas con el dron a 150 metros de altura. Luis, y contanos, ¿vos solamente apilaste así o apilaste en mosaico? Porque ese No, es no, otro no. desafío, se puede. En esta fue solamente uno al lado del otro. Porque al Ah, subir hiciste una hice la línea, está bien. medida para que la toma original ocupe solamente el ancho de la reserva. Como nuestra reserva tiene 6 hectáreas y es Ah, está bien. longitudinal, entonces tomé la medida así y se programa el dron para que vaya sin Claro. salirse de la línea, De la línea, eh, claro. a la ida, a la vuelta y después se seleccionó las fotos y el Lightroom me las acomodó en 3 Sí, minutos. sí. Sí, sí, Qué bueno, Luis. se Yo puede. había hecho otras veces en el Photoshop, pero este me resultó mucho más fácil. O a lo mejor estas fotos eran mejor sacadas que las anteriores, que estas También. estaban bien apiladas con 25%. De De superposición, solate. 25%. Sí, está bien. Sí, Es lo mínimo que te piden la Sí, mayoría de los software, que haya una buena superposición para encontrar esa unión entre fotos. Al punto de que hay uno, creo que Photoshop no, pero que hace el mosaico en las dos dimensiones y los busca todo como si, como quien arma un rompecabezas y tiene que haber buena superposición, por supuesto. sí, la ventaja de esto me parece que es como una zona arbolada, o sea que tiene toda una trama, es mucho más fácil de conectar una imagen sobre la Claro, otra. claro, qué seguramente que bueno. eso ayudó. Qué linda experiencia. Esa no podés Sí. entregar, ¿eh? Como trabajo final. No, No, pero se los voy a mostrar cómo quedó después. no, encantado. Si la compartís, más vale para experiencia de Sí, compartir con los compañeros del cursado. Está buena. sí, sí. Yo lo que le quiero Bueno, comentar, gente, es que, bueno, si quieren complicar, la otra vez lo escuchaba a Jason Huerta, que lo que hace en muchas fotos de él, que son fotos, una fotografía de paisaje increíble, hace lo que vos habías hecho, Nico, de fotografiar, digamos, con distintas exposiciones, entonces hace un bracketing, a su vez hace un apilamiento y a su vez hace el panorama, entonces saca 500.000 imágenes, imagínense, el apilamiento que le da muchísima profundidad al campo y a su vez va apilándolas como mosaico a todas esas fotos que le hizo un bracketing, entonces tiene una información la fotografía, pero increíble. O sea, si uno la quiere complicar, la puede complicar un montón.
Es para que sepan eso. Sin duda, no hay límite para la imaginación. Incluso habíamos visto, creo que el año pasado, Mario, no me dejes mentir, uno que apiló primero fotos en varias apiladas para cada una y luego armó un mosaico. No me acuerdo, algo así como 20.000 fotos para hacer un solo panorama con un laburo increíble, obviamente, del software, ¿no? Con mucho tiempo, pero no se puede hacer si uno no entiende cómo funciona y no toma buenas imágenes para eso, ¿no? Totalmente. Así es. Bueno, chicos, estamos, Bueno, digo un que ya chivo, estamos. largo un chivo, Mario, si me permitís. Dale, dale, dale. Esta mañana estuve con una persona que administra un jardín botánico que funciona ahí atrás de nuestra facultad, se llama Arboretum. Y para revalorar lo nuestro y etcétera, quieren hacer un par de actividades, entre las que está una competencia, eh, una muestra de fotos y que luego se voten y que sea una exposición, ¿no? Con votación. Y entonces, yo que me fui por otro objetivo, le dije, bueno, si vos querés, yo tiro esto en una diplomatura, pero mirá que son todos capos nuestros fotógrafos, le dije yo. Le van a venir a robar el puesto a todo tu... No, se enloqueció con la idea, entonces dije, bueno, le comento a Mario y sociabilizamos en el grupo. No tengo los detalles de cuándo va a ser, si el fin de semana próximo o el próximo, pero ni bien tenga esa información, yo la comparto y los invito a todos a participar de una competencia, no me sale la palabra, perdón, un Concurso. Un concurso. concurso. Eso, gracias. Un concurso fotográfico donde creo que va a haber algún tipo de normas, digamos, de bases, qué sé yo, que la foto tenga esto, porque además hay dos o tres fotos de plantas, fotos de la situación, fotos de algún animal que vean, etcétera, pero son todas para que los que quieran participar se den el gusto. Además va a estar rodeado de un halo académico, digamos, y las fotografías se van a publicar, la gente va a votar y va a haber un premio que tampoco sé de qué se trata, pero aseguraron de que iba a haber un premio. Qué lindo. Ese Así que, Arboretum bueno, es de la Facultad de Agronomía, sí, sí, probablemente sea la Nico, cátedra de ese mismo Botánica, Arboretum probablemente sea la es. cátedra de Botánica, sí. Sí, sí, ese mismo Sí, sí. es. Y la directora que se llama Ángela Burgos, que está medio a cargo ahí, es la que me dijo, encantado, por favor, difundí, porque igual van a sociabilizar, pero es como que ustedes son los favoritos, o sea, están haciendo un curso, están mejorando. Bueno, vamos, ¿qué más? De una Buenísimo. fe. Bueno, si les parece, Mario, paro de grabar y le damos la palabra a don Darío, que había ¿Sabes que había pedido una la... consulta de Gaby Álvarez, de Gaby Ah, Alves? perdón, no leí, perdón. ¿Dónde Gaby, ¿te está en el chat? escuchamos? Ah, ahí está. Dale adelante, Gabriel. Va. Hola, ¿cómo están? No, yo quería consultar si la clase anterior quedó grabada porque yo no pude estar presente. Vi la parte asincrónica, pero sé que se reunieron igual. Sí, sí. Te contesto, Gabriela. La clase fue asincrónica y después Mario explicó su expertise sobre el detalle este que les decía de apilamiento, pero en laboratorio y en particular en focus stacking, que es una especialidad dentro del apilamiento, ¿no? Con sus particularidades. Eh, Se grabó la clase, pero tengo que hacer una salvedad. Solo sale Mario hablando y por ahí yo. No sé qué pasó, no está el PowerPoint. Algo Ah, mira. toqué algo toqué que solo están las voces y no está. Lo que encuentro es como solución, si ustedes quieren, yo convierto igual la clase, pero vamos a tener que pedirle a Mario la gentileza de que comparta el PowerPoint porque De alguien, una. mientras lo escucha a Mario, tiene que abrir el PowerPoint e ir pasando a medida que él habla. Se entiende perfectamente la clase de Mario, pero no quedó registrado el PowerPoint, o sea, van a tener que ir abriendo y buscando ustedes la imagen de la que está hablando Mario en cada caso. Pido disculpas, no sé bien qué toqué. Estuve leyendo al respecto en Zoom, que es la plataforma que usamos arriba donde dice View.
algo ahí había que yo quería sacar mi jeta, perdón, de la cosa, y ahí me parece que toqué algo que es lo que decide qué se graba, cuando se graba, pero no estoy seguro ni siquiera de eso. Lo que es seguro es que cuando miro el grabado, solo está Mario, está muy bueno Mario igual, pero está su cara y su voz y no aparece el PowerPoint, así que si quieren, contestando tu pregunta, Gabriela, encantado pongo el audio, o sea, la filmación, pero la ilustración la tienen que ir mirando ustedes aparte, perdón por eso. Bueno, Bueno, súper. Sí, Fede, yo encontré las diapositivas, pero bueno, era solo eso, no encontré la clase, por eso consultaba. Pero bueno, gracias. No, no, la Fede, clase era sincrónica, sí, yo te y paso tenía el PowerPoint y bueno, y eso, se y lo pongo al sube lado. lo que quedó. Dale, Dale. convierto el aporte de Mario, que estuvo muy bueno por cierto, y a colación el PowerPoint para que el que quiera ver, mira el audio, mira el video, pero de paso se autocomparte el PowerPoint, digamos. A mí me va a Así venir que, bien poder repasarla también a la clase esa, gracias. La de dale, Mario, buenísimo. Bueno. dale, la ponemos encantado. Aclaro nomás que es mala mía, porque yo soy el responsable de la grabación y metí No la pata pasa ahí. nada, Bueno, no pasa lo nada. importante que es Gracias. Mario, con su experiencia, está todo grabado. Bueno, Bueno, Buenísimo. ahora si querés entonces, cortamos, Fede. eso,